a grabar la clase de hoy. Y bienvenidos a la clase de metodología del aprendizaje del 13 de junio de 2022. Y vamos a dar comienzo a esta clase compartiendo. ¡Ah, no me aparece! Vamos a ver qué pasa. Ahí está, listo, ya me aparece. Dando un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada. Y estábamos apenas viendo el primer tema, pero la lección número 2, que es aprendizaje eficiente, el primer tema, que es atención e interés, y hablábamos que nosotros para hacer un estudio eficiente necesitamos tener precisamente esta parte de la atención y el interés, pues la atención es la que siempre nos acompaña, pero también recibimos ciertos estímulos. Esto no aparece en el libro, pero nos sirve muy bien definir palabras que desconocemos o que no sabemos cómo explicarlas, y el estímulo podemos conocerlo como algo que produce un cambio en nuestro comportamiento o nuestra conducta. En este caso, el estímulo puede ser negativo al momento de estudiar cuando se trata de que cambie nuestra atención hacia otro lugar. Hablábamos que pueden ser mensajes del cuerpo, como hambre, frío, molestias, o podrían ser también otro tipo de estímulos, como son los estímulos que tenemos alrededor por el ruido. Hay estímulos que son innecesarios, que necesitamos eliminar. Habíamos hablado precisamente de esto, que algunos son fáciles de eliminar y otros no son fáciles de eliminar. Y como lo son alguna situación en la familia, en la casa, entre otros. Muy bien. Entonces vamos a terminar de ver el tema de atención e interés. Es cierto que durante el estudio usted a veces tiene muchas cosas que hacer o atender. Y aquí viene algo interesante. Cuando nosotros queremos resolverlo o tenemos tantas cosas en nuestra cabeza, las cosas no se resuelven solo pensando y preocupándonos que lo tenemos que hacer, sino que tenemos que hacer algo por ello. Es por esto que la mejor manera de afrontarlas es a través de un horario. Nosotros vimos en la primera lección cómo se elaboraba el horario y para quién nos servía el horario. Entonces, aquí vemos o aprendemos que en realidad el horario nos sirve para muchas más cosas que organizar nuestro día. Permite que nuestra intención e interés estén enfocadas únicamente en nuestro estudio. Con un horario, nosotros sabemos cuándo es nuestra sesión de estudio y tomamos las decisiones sobre lo que vamos a hacer, que también son cosas preocupantes, como tal vez es en los quehaceres del hogar, las cosas del trabajo, entre otras, que también son cosas importantes por las cuales debemos preocuparnos. Dice que esta sola lista asegura que el tiempo será hecho en el tiempo debido, dado que nuestra mente estará despejada y concentrarnos en el estudio. Entonces vemos que el horario es importante no solo para organizarnos, como dije en un inicio, sino también para prestar total y completa atención a nuestro momento de estudio. Cuando nuestra mente está despejada y concentrada en el estudio, estos pensamientos de estudio serán los que llamarán nuestra atención, pero si no está despejada, o aún estando despejada, hay estímulos que querrán llamar nuestra atención aún así. Y vamos a intentar suprimirlos. ¿Cómo vamos a intentar suprimirlos? Algo que ayuda mucho, que menciona el libro de texto, es trabajar con velocidad. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros somos poco eficaces al momento de estudiar, tendemos a hacerlo un poquito más lento. Claro, es importante que se puedan adaptar a un propio ritmo, pero el libro hace mención, el libro de texto, que debe ser algo rápido, veloz, que para que podamos concentrarnos en algo y que poco tiempo después nos estemos concentrando en otra cosa, porque tiende a ser aburrido cuando mucho tiempo nos concentramos en la misma cosa. Por eso es importante que podamos ser rápidos. Dice que dado que la atención solo puede mantenerse en un punto cualquiera por pocos segundos, pretende concentrarse durante mucho tiempo en un punto es un estímulo para que el pensamiento errabundo ocupe la atención de usted. A veces cuando estamos haciendo una cosa y es tan monótona, tan
lenta, nuestros pensamientos u otras cosas como los estímulos tienden a distraernos muy rápido. Pero, sin embargo, ahí lo menciona, trabajando más rápido, libramos los cambios de atención de un punto a otro, ya que todos los cambios de atención que vamos a tener van a ser únicamente en nuestro estudio. Esto quiere decir, normalmente si nosotros no trabajamos con velocidad, como somos lentos, nos vamos a distraer viendo otras cosas, pero cuando somos más rápido, sí vamos a ver otras cosas, pero todo va a estar enfocado en nuestro estudio. Muy bien, todo tenemos. Ay, me quito. Dice, naturalmente, el interés dirige nuestra atención. Nadie trabaja satisfactoriamente si estudia lo que no le interesa. Usted puede mantener su interés de varias maneras. Me gusta cómo dice esto. Cuando nosotros no vemos un interés sobre lo que nosotros estamos estudiando, entonces no vamos a sentirnos bien al momento de estudiar. No, tal vez no le echamos tantas ganas, tal vez no tenemos tanta energía para estudiar. Pero aquí nos dicen dos maneras, o bueno, una serie de dos pasos en los que podemos mantener el interés. El primero, dice que utilicemos muchas fuentes de ideas y de información. Esto ayudará a tener abundantes puntos de vista y de información. Cuando nosotros aprendemos algo nuevo, podemos buscar información de varias fuentes. Podemos preguntarle a las personas que sabemos o creemos que conocen del tema. Y en internet hay muchas fuentes de información que podemos también, en donde podemos buscar también para adquirir esta información. Ya que tenemos más información sobre el tema que estamos aprendiendo, vamos a pasar al segundo paso, que dice que no tratemos de aprender un tema aislado. Procuraremos relacionar siempre el tema con nuestra vida diaria, y en especial con nuestra propia vida. No sé si se han dado cuenta que durante el tiempo que hemos estado aquí trabajando, ya esta es la segunda semana, cada vez que vemos un tema, procuramos dar un ejemplo de nosotros mismos. Cuando hablábamos acerca del estudio sobre nuestras distracciones, hablábamos qué nos distrae a nosotros. Cuando nosotros vamos a volver a ver el tema, o cuando nosotros vamos a presentar el examen y aparece ese tema, probablemente vamos a recordar los ejemplos que nosotros dimos. Por eso también es importante la participación en este tipo de clases, porque como nosotros damos los ejemplos, como nosotros hablamos, recordamos nuestra propia vida y así es más fácil estudiar y mantener un interés. Entonces, si nosotros encontramos nuestro estudio y nuestra vida un vínculo, es más fácil prestarle atención y da particularmente buenos resultados cuando son puestos en relación con el trabajo. Bien. Dice que la atención e interés habrá veces que sea esencial dominar un punto en particular que precisamente no despierte en usted interés alguno. Probablemente ahorita que están estudiando la prepa, habrá materias, asignaturas que no estén generando tal vez mucho interés, tal vez mi asignatura no les guste mucho, no lo sé. Muchas veces va a pasar. Hay que dominar a veces temas o asignaturas que tal vez no son nuestras favoritas o no nos generan mucho interés porque no lo consideramos necesarios. Es en eso que hay que afrontarlos reservando en las mejores horas de estudio, de preferencia las primeras horas del día para abordarlos. Voy a darles un ejemplo. Yo tenía un amigo que estudiaba también en la prepa abierta que odiaba por completo las clases de historia, no por los maestros. Desde que era muy pequeño le costaba muchísimo en adaptarse a historia. Fue muy complicado. De hecho, lo dejó hasta lo último. Y también fue uno de sus errores. Él lo que tenía que hacer era afrontarlo cuando era necesario, estudiarlo cuando era necesario. Entonces, lo que no quería él era estudiarlo. Y solo lo evitaba y lo evitaba y lo evitaba y lo evitaba y lo evitaba. Obviamente al final fue más complicado también, porque algo que nos recomendaba también en la lección pasada era que tal vez tomemos una clase o una tarea que sea sencilla con y después ya podemos hacerla más complicada.
Él siempre pedía su historia al final, entonces eso resultó más complicado. Sin embargo, el libro de texto nos dice que debemos ser muy cuidadosos con aquellos que no nos gustan o los temas que no nos gustan, porque de todos modos tenemos que afrontarlo. Muy bien, entonces vamos a continuar para ver en qué termina este tema. El resumen, los temas que vimos sobre atención e interés, es que debemos suprimir los estímulos irrelevantes, por ejemplo, ruido, hambre, frío. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que, ay, tengo hambre, no voy a morir de hambre, no, ay, tengo frío, no me voy a morir de frío, voy a evitar que son estímulos, no, sino que hay que evitarlos desde un principio. Si yo sé que no he comido, no he desayunado, no he cenado y voy a estudiar, voy a comer primero para que durante mi estudio no me dé hambre. Si sé que en una habitación donde estoy hay mucho ruido, entonces voy a cerrar las ventanas, o voy a poner unos audífonos, voy a poner música que no me distrae y hasta me ayuda a concentrarme. Si es frío o calor, entonces voy a traer un ventilador o no voy a encender el clima, ¿no? Entonces, ese tipo de estímulos se refiere a que debemos evitar que sucedan incluso desde antes. El segundo punto es hacer una lista de los otros asuntos urgentes para nosotros y ponerlo en nuestro horario. El horario es un tema que no se va a ir. Nos sirve para muchísimas cosas. Entonces, las cosas que necesitamos ver urgentemente, también hay que planificarlo en nuestro horario. Hay que suprimir pensamientos inoportunos, cambiando rápidamente a los tópicos de su estudio. Concéntrense siempre en las cosas que tienen que estudiar. A veces nos vamos a perder. A mí me pasa que soy muy distraída. Y cuando estoy estudiando, a veces si está mi teléfono, me pongo a pensar en otras cosas y ya fue. Entonces, intenten evitar que esos pensamientos lleguen, concentrándose en sus asignaturas, haciéndolo tal vez un poquito más rápido para ser más eficaces. Poco a poco pueden ir aumentando la velocidad y al mismo tiempo, si pueden, si ya se aburrieron de hacer tal vez una actividad, pasen a otra que también sea sencilla nada más para entrenar su mente y regresen a la actividad que está un poquito más complicada. Solo traten de concentrarse únicamente en su estudio. Hay que comprender lo que estamos estudiando y por último punto, pongamos un vivo interés en la materia fuera de sus horas de estudio. Hay que aplicarlo en nuestras vidas. Lo que aprendemos, no lo aprendemos porque sí, lo aprendemos porque estamos generando un crecimiento en nosotros mismos. Y ahora me gustaría hablarles un poquito sobre la memoria. Y me gustaría que pudieran escribir en el chat. ¿Ustedes consideran que tienen buena memoria? Sinceramente yo no. Pero díganme, Nicole dice que no. Oscar y Alicia, ¿tienen buena memoria? ¿Consideran que la tienen? Oscar, sí, ok, Alicia. Oscar dice que cree. Muy bien, pues ahorita vamos a hablar sobre técnicas o tips que nos van a servir para la memoria. Dice que casi todo estudiante conviene que una de las principales dificultades es recordar lo que una vez ha aprendido. Por ello, constituye una verdadera sorpresa que los cursos universitarios no incluyan consejos como memorizar y cómo saber el recuerdo de los conocimientos. Saber este aspecto, un poco de psicología, puede ser muy útil. ¿A ustedes les ha pasado que se les complica mucho memorizar las cosas? ¿O han tratado de memorizar algo y sienten que han dedicado mucho tiempo y no se lo aprenden? ¿Alguna vez les ha pasado? Pueden escribir en el chat si sí o si no. A mí me ha pasado muchas veces y me resulta a veces muy desesperante. ¿A ustedes les ha pasado? Ya sea aquí en la prepa, en otras áreas académicas, incluso en algunos trabajos te piden que memorices ciertas cosas. ¿Les ha pasado que, que pasan mucho tiempo, lo estudian y no lo aprenden o no lo memorizan? Pueden escribir en el chat si sí, solo sí o no.
Sí, ok, puede pasar. Sin embargo, no siempre en todas las escuelas nos enseñan cómo memorizar bien. Es por eso que el día de hoy vamos a prestar mucha atención a los temas que tenemos para hoy. Vamos a ver primero sobre el aprendizaje. Si queremos hablar sobre la memoria, primero tenemos que cruzar el área de aprendizaje. La mayoría de las personas cuando aprenden un nuevo conocimiento pasa por 4 fases. Y hoy vamos a aprender cuáles son las 4 fases del conocimiento. La primera fase, vamos a imaginarlo así. Ustedes no conocen de los temas, ¿no? Esta es la primera parte. Yo agarro mi libro de texto, aquí tengo mi libro de texto, y lo abro. En primera instancia, yo desconozco lo que está diciendo mi libro, o desconozco lo que dice el libro. Y a veces, pues el tema, como no lo conozco, resulta un poquito complicado. Entonces, en esta parte yo voy leyendo, voy conociendo, voy aprendiendo. Realmente no se retiene casi nada, porque desconocemos la información que lleva. Pero el poder analizarla y poder leerla primeramente nos ayuda a llegar a la fase 2. La fase 2 es cuando se hacen progresos rápidos. Ok, yo ya leí, yo ya investigué las palabras que no conozco, hice mi mini glosario o solo leí y comprendí algunas palabras, entonces se aprende más rápido porque en esta fase ya tenemos un conocimiento más amplio de lo que trata el tema. Es más fácil adquirir el conocimiento a medida que yo voy avanzando. El problema viene en el paso 3. En la etapa 3 es cuando nos estancamos. Ok, empezamos aquí en etapa 1, subimos en etapa 2 y en etapa 3, ay no, se me atoró el aprendizaje acá. Parece que no podemos progresar en nuestros esfuerzos y es súper complicado. Esta parte es el momento cúspide en donde nosotros estamos en dos cuestiones, estamos en dos decisiones. O le continuamos y tratamos de seguir, aunque estemos atorados en esta parte, o nos detenemos ahí. La respuesta correcta sería seguir adelante, porque si nos detenemos ahí, en ese punto, vamos a bajar otra vez hasta la fase 1, porque nos quedamos estancados. Es normal, es parte de las fases del aprendizaje. Si nosotros progresamos, si nos mantenemos y tratamos a pesar de que sea complicado, vamos a poder llegar a lo que es la fase 4, que es como la fase 2, que es nuevamente que el aprendizaje sea otra vez rápido, otra vez, otra vez, otra vez. Y en la fase 4 llegamos ya al punto de aprendizaje, que es adquirir el conocimiento necesario sobre el tema que se está tratando. Entonces quedamos que la primera fase es estoy empezando, estoy conociendo, estoy aprendiendo, apenas casi no conozco nada. Entonces casi no adquiero nada. En la fase 2, ya que conozco un poquito más los conocimientos, se adquieren así rapidísimo. Pero vamos a llegar al punto en el que ya después de adquirir mucho conocimiento nos vamos a estancar, ya no vamos a adquirir tanto y nos vamos a frustrar. Y tiene su razón, habíamos hablado de que a veces es tantas cosas que retenemos que nuestra memoria necesita a veces descansar un poquito, nuestra mente necesita descansar un poquito, por eso nos quedamos estancados. Pero eso no significa que nosotros nos vamos a tener aquí. Tenemos que progresar, tenemos que seguir tratando, si necesitamos tomar un descanso, me doy una vuelta y regreso y sigo estudiando, y sigo trabajando. Y en lugar de quedarme hasta aquí y no seguir aprendiendo más, avanzo, dejo el estanque de la fase 3 y paso a la fase 4, que es muy similar a la 2, que es donde otra vez así yo sigo aprendiendo hasta llegar a comprender completamente el tema que estoy aprendiendo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿O algo que no haya quedado claro? ¿O todo bien? Ustedes díganme.
Sí, no, tengo dudas, tengo preguntas. Bien. Sí. Ok, corté esta parte del libro porque en esta parte de la memoria precisamente me gustaría tomar exactamente lo que dicen. Se los voy a explicar, lo pueden leer después. Pero sí me gustaría que se quedara esa información. Ok, Nicole me dice que todo claro. Me gustaría que se quedara exactamente esa información. ¿Por qué? Ven la figura que está a derecha izquierda, donde hay 3 números. Lo que les acabo de explicar está o se explica mejor en esta curva. Vamos a ver si puedo marcarlo. Muy bien, tengo el punto láser. En el punto 1, la información es muy poca. ¿Bien? Conforme va pasando el tiempo que voy adquiriendo información, el conocimiento aumenta. Pero en la fase 3, que ya tengo mucho conocimiento en mi cerebro, si se dan cuenta, como es un estanque, la parte 3 no sube, se mantiene por un tiempo. Pero a medida que vamos avanzando, a pesar de estar estancada, vemos que hay otra curva donde va a empezar a subir, que es esta parte. Es cuando llegamos a la fase 4, donde rápidamente, ¡fum!, así, volvemos a adquirir más conocimiento hasta llegar al punto culminante de entender el tema. Y vamos a pasar a la siguiente figura, pero vamos a entender esta figura un poquito más. Hay sucesos en nuestra vida que va a ser complicado recordar. Por ejemplo, digamos, cuando teníamos 3 años, tal vez hubo un momento en específico que nos marcó, pero no vamos a recordar todo lo que pasó ese 25 de marzo de 2003, 2004. Porque no retenemos toda esa información. Tal vez retenemos el momento que nosotros nos impactó y ahora nos causa, tal vez nos generó algo hasta el momento. Recordamos ese momento, pero no recordamos lo que pasó todo ese 25 de marzo del 2003, ¿no? Entonces, eso mismo sucede con la memoria. El libro de texto nos da un ejemplo con una conferencia y aquí está explicado en la tabla. ¿Se puede ver bien? ¿Pueden ver bien estos 2 cuadros? Si no, se los pongo más grandes. ¿Se pueden ver bien? ¿O no? ¿Sí lo ven bien? Ok, me dicen que sí. De todos modos, si lo necesitan más grandes, se los paso. También está en el libro de texto. Esta parte, donde dice 100 y 50, es la figura número 2. El 100 es la cantidad de información que se recibe y el tiempo que transcurre. Cuando inicia, la información inicial se queda. Conforme va pasando el tiempo, la información se va perdiendo de nuestra memoria. Para la mitad, que es aproximadamente este punto, donde está mi puntito rojo de tiempo, si es una conferencia como en el ejemplo, digamos, ya pasado, la conferencia dura 2 horas. A la primera hora, terminan, dan descanso. Para la mitad del tiempo, las personas que asistieron a esa conferencia ya olvidaron más del 50% de la información que se recibe. Es completamente normal. Cuando acabe mi clase de metodología del aprendizaje, ya perdí más del 50% de la información. Y se acaba de obtener. No nos vamos a aprender exactamente todo lo que dije, todas mis palabras no se las van a aprender. Es por eso que es importante mantener el estudio, ¿ok? No todos tenemos una memoria fotográfica, no todos tenemos la misma capacidad de memoria. Entonces, es muy importante que nosotros volvamos a ver los videos de las clases,
que nosotros retomemos o tomemos nota para que esta información no se quede en solo tengo el 50% de la información que necesito. Eso no es suficiente. ¿Ok? Uy, ¿no avanza? Ok. Es una creencia muy extendida que cada uno de nosotros posee una facultad llamada memoria y que algunos tienen mejor memoria que otros. Voy a dar un ejemplo. Mi memoria es pésima. Me pasa que soy muy distraída y eso no ayuda a mi memoria. Mi mamá me dice, ¿me traes un vaso de agua, por favor? Yo le digo sí. Me volteo. El momento en el que me volteo ya se me olvidó que me pidió un vaso de agua. Y a las 2 horas, ni me acuerdo, me lo tiene que repetir. Cada uno de nosotros tenemos un diferente tipo de memoria. Tal vez a unos se les quede más que a otros. Otros tal vez tengan que leerlo 2, 3 veces para poder acordarse. Cada quien tiene un diferente tipo de memoria. Dice que es también ampliamente sostenido que recitar de memoria poemas o trozos de la Biblia ayuda a desarrollar nuestra memoria. Ambas creencias son fantasía. Una persona que es buena para memorizar las materias es una persona con buenos hábitos de estudio. Ni más ni menos. No es arte de magia la memoria. La memoria no viene por saberme miles de poemas, no viene por recitarte un libro entero. La memoria viene cuando una persona tiene los hábitos de estudio adecuados para poder aprender las cosas. Tiene un calendario, tiene un horario, tiene planes, tiene un lugar adecuado para estudiar, tiene todo lo necesario para poder aprender las cosas y sus hábitos son correctos. Eso es lo que ayuda a nuestra memoria. Ya se nos va a acabar el tiempo de la reunión. Voy a terminarlo. Voy a darle stop, pausarlo.